se escucha. Somos todos futboleros, de La Pampa al mundo entero. Noche de fútbol en la televisión pública pampeana, como todos los jueves a las 22, empezamos esta propuesta, la de debatir, la de charlar un poco sobre la actividad de nuestro fútbol en la provincia de La Pampa. Como siempre, bien acompañado. Estoy con Karen Pesola, con Mario Vega y con Claudio Deseo. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Mario. Bueno, bien, todo bien. Esperando para una linda charla futbolera que vamos a tener con alguien que conoce mucho de números. Muchísimo. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, tenemos, como decía Mario, un lindo invitado, una buena propuesta hoy, porque es cierto que sabe y mucho de números. Yo creo que es la persona que más debe saber en cuanto a la estadística de nuestro fútbol, especialmente la Liga Cultural. Yo no sé, para mí, de toda la provincia, se lo vamos a ir preguntando. Pero ustedes saben que en La Pampa, o en una provincia así tan chica, conocer estadísticas de los jugadores de hace mucho tiempo, Mario, vos sos testigo, de los años anteriores, los que han jugado, la cantidad de partidos, la cantidad de minutos, la cantidad de goles que han hecho. La cantidad de goles, pero todo eso, hubo una persona que en algún momento dijo, esto hay que hacerlo porque La Pampa está virgen como tantas otras cosas que tenemos vírgenes. ¿Cuánto tiempo hará que empezó con este trabajo? Y alguien se dedicó a hacerlo. Es un trabajo formidable. Yo siempre admiro lo que ha hecho en estos tiempos el periodista, colega y estadígrafo, dije bien creo, Julio Santarelli. Julito, ¿cómo te va? Hola Fabri, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Están todos? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación. Te pegamos un homenaje más o menos, ¿eh? Sí, así que sí, ahora sí. te subimos allá arriba. Bastante, No, y además quiero decir de los colegas que más ayuda cada vez que tenés que consultar un dato, Totalmente. el que primero está ahí para contestar. ¿A quién vamos a recurrir cuando tenemos Además, alguna profesor duda? en la Universidad Nacional de La Pampa, ¿no? Así en es. la carrera de comunicación. Así es. Bueno, hay mucho para hablar con vos, la verdad, Julio, porque a mí me encanta lo que haces. Yo debo confesarlo. Alguna vez intenté hacerlo, él lo sabe porque cuando nos conocimos empezamos a preguntarnos datos, pero cuando yo empecé a observar lo que vos tenías hecho, dije, no, esto me queda chico. Yo era más o menos de cuando yo empecé a trabajar acá en La Pampa. Vos tenés casi todo de la Liga Cultural, si no me equivoco, ¿no? Sí, a ver, uno siempre mira el vaso medio vacío, lo que falta, digamos. Sí. Hay bastante. Desde el 75 para acá, sí, porque en el archivo provincial están los diarios del 75 y yo los trabajé y ya lo rearmé. Después he encontrado diarios, en algún momento el archivo de la Arena estaba abierto y pude trabajar el año 59, 63, 64. Después, ahora hace poquito pude acceder a un archivo de la década del 40 y trabajé todos los años 40, del 30 al 40, que está incompleto porque antes los diarios ponían lo que aparecía, lo que llegaba por el tren, ¿no? El informe que llegaba por el tren y era lo que salía. Entonces, hay cosas incompletas y eso es lo que a mí, el desafío, ¿no? De poder completarlo de alguna manera, claro, toda la historia del fútbol pampeano, incluso antes del nacimiento. Sería una aproximación a la historia del fútbol pampeano. Sí. Con números, con datos. Sí, porque no está completo y lleva un trabajo monumental. Sí, lleva mucho tiempo. Por ejemplo, ir al archivo para trabajar 3 meses me lleva 4 horas. Que es de sacar fotos a los diarios. Después de eso hay que llevarlo a tu casa, claro, acomodarlo, rotularlo, es decir, si en un diario dice el aniversario de Alta Italia Fútbol Club, yo le pongo aniversario de Alta Italia, ¿por qué? Porque después el día de mañana, si necesito saber la historia de Alta Italia o de cualquier club de La Pampa, yo después pongo Alta Italia palabra y me clave. saltan todas las Exacto. notas que yo rotulé con eso. Ahora, la pregunta es, porque creo que Mario lo decía recién, obviamente te gusta para hacer todo esto, por más que es un trabajo desgastante. ¿Cómo se te ocurrió? Porque viste que acá nadie lo hacía. Porque vos no estabas acá, aclaremos. Vos estabas en La Plata, estudiaste allí y ahí empezaste a hacerlo. Sí, empecé en La Plata, pero bueno, ya de chico, yo cuando rememoraba decir cuándo empieza el tema de los números y eso, y es con las revistas que uno accede de chico, ¿no? Ahora ya los más pibes no ven revistas, el gráfico no está más. No existe más, la Gole Match. Y había otra revista que trabajaba mucho los números, que es la Solo Fútbol, que era un grupo de periodistas que se dedicaban a lo que es la estadística,
estadística, empezaron a analizar jugadores de forma individual. Era un trabajo espectacular. Yo ahora, ya de grande, estoy tratando de comprarme los números viejos que se consiguen por internet y ves notas que eran, para esa época eran unos adelantados, y ahí empezó el tema de los números y eso. Después me fui a estudiar, me abrí otros campos, ¿no?, de interés, y ya en el 2007, 2008, yo soy hincha de Huracán de Guatraché. Claro, vos sos de Guatraché, ¿sí? Estábamos en La Plata con un grupo de también compañeros, amigos, hinchas del club. El club no andaba bien. Empezamos a revisar la historia. Decir, bueno, vamos a revisar la historia para tratar de reflotar un poco el club y eso. Y ahí encontré, un día fui al club, encontré en un sótano cajas que estaban guardadas abajo del escenario, y revisé y había planillas del segundo año, Huracanes del 43, y encontré planillas del 45, del 46. La historia. La historia. Encontré los boletines de los partidos. De los partidos, los boletines de la Liga Cultural del año 60, donde antes salían los resultados semanalmente. Entonces, ahí empecé ahí es como que me di cuenta de que la historia está viva. Que hay que encontrarla. Bueno, a mí me pasó algo similar en Douglas. En Independiente encontré actas mojadas por la lluvia, abandonadas, también del año 60, 70. Y algo pude acomodar, pero muy a la ¿Pero perdida. qué hace generalmente que encuentra algo así? Bueno, lo descarto, ya está. Sí. En todo caso, lo de Julio es fantástico, porque yo te pregunto, cuando vas a las colecciones de los diarios, a veces me toca ir a colecciones anteriores y me quedo prendido a otra noticia que no tiene nada que ver con lo que estoy buscando. ¿Cómo haces para no distraerte? Porque es fabuloso indagar en la historia. Sí, yo en realidad voy, le saco fotos a todo lo que es... A lo que buscas. Lo que busco, pero tengo otros intereses. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la radio, la historia de la radio en La Pampa, entonces donde veo algo también le saco foto. Tengo como 3 o 4 intereses que digo, bueno, esto me va a servir. Y además lo voy mirando al archivo en clave de rearmar la historia. Entonces yo sé que un jugador después fue diputado, por ejemplo. Mirá vos. Entonces, y presentó un proyecto de ley. Yo le saco foto porque digo, el día de mañana capaz que armo una biografía de ese jugador y después puedo completar con que cuando fue diputado hizo tal actividad. Bueno, hoy hay un diputado que es jugador, el de San Martín. Sí, bueno, y Hernán Pérez Araujo también fue entrenador. Ortiz, que fue diputado Ortiz intendente. también. Lautaro Calzado, el actual intendente de Martín Riglo, Mujica, también, Darío Monsalvo. Sí, sí. No me sale de San Martín el diputado. Lucas Lázari. Lucas Lázari. Actualmente diputado. Actual diputado, claro. Sí. Bueno, Mike Ortiz. Incluso el gobernador Regasoli fue, arquero, claro. Fue uno de los grandes arqueros de los inicios del fútbol pampeano. Fue, tal vez a veces en la historia lo vamos dejando afuera, pero fue en aquella época, aquellos primeros años, fue el gran arquero de La Pampa. Eso significa el vínculo entre el deporte y la política. No, te iba a decir que está incluido en la canción de la pelota, Regasoli. Claro, canción que escribiste vos, digamos. Hasta Aquiles Regasoli. Claro. Está escrito porque fue una de... En aquella época, Julito, vos me dirás, década del 30, ¿puede ser un jugador Sancinena que jugaba en Boca Juniors? Sancinanea. Sí. Ahí está. Él se fue a probar en Boca, pero no, yo tengo todos los registros del fútbol de AFA desde la época amateur, entonces yo pongo Sancinanea y sé si jugó, cuántos partidos jugó, lo tengo. Y lo busqué y no aparece. Era cuñado de Regasoli, Sancinanea. En formativas, pero no llegó a primera división. No. Pregunto así, porque por datos. Máximos goleadores tenés de las ligas de acá, arquero que más penales no va a tener? Tiene todo. Tenés clubes que fueron importantes y desaparecieron. Bueno, en los inicios, el club Hércules de General Hacha, que a mí me encanta el nombre. Hércules. Buena, a ver. Fue un club, una potencia en los inicios del fútbol pampeano. Como Alumni. Sí. No llegó a salir campeón, pero era un equipo duro. Cuando el Boys tenía que enfrentarlo, o algún equipo de la capital tenía que ir a Hacha, era un equipo complicado y después desapareció. ¿De qué año hablamos? Sí, década del 20. Estamos hablando. Ahora, yo encontré la otra vez un dato. Yo no me acuerdo del año exacto, pero como si te dijera 1905, antes de que las ligas existieran como tales. Se jugó el primer encuentro entre las selecciones de Santa Rosa y de General Pico. Sí, en 1905. Ese es el antecedente
más añejo, se podría decir, Más del lejano. fútbol pampeano, sí. Ganó 2-0. Y bueno, eso es ganó uno de los 2-0 desafíos, Pico. ver si hay algo más antes que O eso. sea, fue ese, según tu Sí. registro, el primer partido. Sí, sí. Después yo he encontrado en La Plata, hay un archivo de un diario que ahora se me perdió el nombre, me sale El Imparcial, pero no, que es de 1909, que está en La Plata, insólitamente lo encontré allá, y es de acá de La Pampa, y ahí aparece, por ejemplo, indicios de los primeros partidos de fútbol. Había un profesor que invitaba a los chicos del colegio a jugar al fútbol y jugaban un equipo que era el azul contra el amarillo. Es como uno de los primeros antecedentes después de ese de 1905. Para que tengo. ese de 1905, ¿vos lo tomás como el primer partido de fútbol en La Pampa o como el primer enfrentamiento, digamos, entre Santa Las Rosa ligas. y General Pico? Y hoy es el primer partido de fútbol en La Pampa. Está bien, perfecto. Porque todavía no hemos encontramos. encontrado, pero si vamos a los archivos, si en algún momento se pudieran acceder a archivos anteriores a esa época de 1900, tal vez haya algo más. La historia del fútbol femenino es más cercana. Sí, es mucho más cercana, Ahí vas a pero tener. también tiene todos los datos. Vos Por le eso digo, preguntas. ahí vas a tener todo. Sí, del fútbol femenino, por ejemplo, tengo, que es algo que me llena un poco de orgullo, porque tengo todo hasta ahora desde que empezó Federado. Claro. Que eso, por ejemplo, del último provincial hubo un partido, un 5-4 de Newbery con Anguilense, que no salieron las autoras de goles en ningún lado. ¿Cómo haces ahí? Y le escribí a la jueza del Claro. partido y me pasó los datos. Que si el día de mañana un pibe quiere reconstruir el provincial femenino, no va a encontrar en los medios eso, porque no salió en ningún diario. Ahora, Ah, eso qué tiene laburo, ese- escribirle a la jueza del partido, que la jueza se acuerde. Y además, es fantástico. Y además va muy atento porque, por ejemplo, nos ha tocado cubrir y transmitir también algunos de los partidos, en este caso la final del torneo provincial, y está siempre atento a lo que va sucediendo para decir, bueno, no sé, Joana Calderón, si convierte 3 goles más, alcanza a Janina Campos, que es la goleadora del torneo. Es como que está absolutamente ese material, todo. esto corre por cuenta mía. Ese material debiera estar, ¿no? En un Compilado. libro. Yo sé que es tuyo. En un libro. Pero alguien tiene que hacer. Para Él. que ese, no, está bien, más ya, él hace ya lo suyo. No, bueno, pero- alguien más para que ese material después se pueda aprovechar. No sé si me explico con lo que quiero decir. Porque esto no debe ser gratis. El trabajo que él hace es formidable. Pero la pregunta es si él, si como él va a nosotros, escribir un vamos a libro o no. desaparecer en algún La pregunta momento. es si él va a escribir el libro o no. Porque él creo que tenía una idea en este sentido. Sí, o sea, a mí me gustaría esto que vos decís, Fabri. No quisiera que si día de Claro. mañana me pasa Todos algo vamos a que desaparecer. quede, Vos, se él, pierda. nosotros Me todos, gustaría que claro. compartirlo y que yo tengo la sensación de que no voy a llegar a completar todo, pero puede ser un buen disparador para algún pibe que venga con más energía, con más tiempo en el Sí, futuro. y pero pueda todo lo que hiciste completarlo. no debe ser gratis. No. A eso me refiero. Y en ese sentido de tener ganas de que hay alguien en el futuro que lo siga, ¿se lo transmitís a los chicos, a tus alumnos en la Universidad Nacional? Lo que pasa que es difícil, es Sí. como un interés muy particular. Te tiene que Entonces, gustar. sí, yo voy Te tiene viendo a que ver ¿Y qué. no encontrás a alguien que Todavía tenga ese no, perfil? no hay, y tiene que ser alguien particular, porque esto es, un día fui al archivo, yo iba mucho, cuando vivía en La Plata, iba mucho al archivo del Congreso, y capaz que me quedaba 2 días sacándole fotos. 8 horas, turnos de 8 horas, salía, comía, y capaz que seguía, y eso no lo hace ¿Te das cualquiera. cuenta, No lo hace ¿te das cuenta por qué cualquiera, no tiene que ser gratis Eh, esto? Y ¿Te das un día cuenta? estando ahí, yo pertenezco al CIF, al Centro de Investigación para la Historia del Fútbol, que hay de personas así de toda la Argentina y de otros lados. Y un día voy y le digo a los que te daban los diarios, vos pedías y te dan el diario, le digo, ¿conocés a los del CIF? Sí, me dice, ¿cómo no los voy a conocer? Vienen todo el día acá, le digo yo, ¿no? ¿Qué todo el día? Se pasaron toda su vida acá, me dice. Y me quedó grabado porque es algo que es así. Toda tu vida la atravesás acomodando datitos rotulando. Yo veo una foto, suben una foto antigua, la descargo, la rotulo. Digamos, es un No, trabajo Julio, constante. yo hago una comparación porque tengo un amigo que es escritor y él me dice, todos los días me levanto a las 6 de la mañana. Yo digo, y escribe, y está 4 horas enfrente de la computadora. En el caso tuyo, ¿estás todos los días cuántas horas? Porque es un trabajo más que de hormiga. Sí, No sé a qué animal más chiquito apelar, pero... Sí, a ver, el último tiempo como que abrí otros campos laborales, entonces como que no le pude dedicar lo que hacía antes. Antes todos los días
me sentaba a acomodar un dato. Ahora Sí, hay está días bien. que no, hay días que no. Pero todos los días tenés para actualizar una trayectoria, no sé, la trayectoria de tal jugador y hay que actualizarle los últimos 2 años que no lo hice. O armar la trayectoria de los jugadores nuevos. No sé, se me ocurre, Ramiro Fredes, Claro. que hoy está metiendo muchos goles, no la tengo armada. Tendría que armar desde sus inicios. Hay jugadores que voy armando las Julio, y trayectorias. del provincial tenés todo, ¿no? El provincial masculino. Sí, del provincial, todo lo que es resultados. Hice como una revisión de los 3 diarios para tratar de sumarle asistencias de gol. Si en los diarios salía, contaban en las crónicas. ¿Quién hizo el pase? Claro, el pase gol. Y me falta completar lo que son las formaciones. Para el día de mañana sacar qué jugador es el que más jugó. Claro. Digamos, que eso es un Trabajo trabajo extraordinario, ¿no? Es un trabajo durísimo. Sí, claro. Porque hay que armar 30 años de formaciones que es muy difícil y no salieron todas. Entonces ahí hay que ir a apelar a otras 2 fuentes que son, si los clubes mantuvieron las planillas, guardaron las planillas, buscar ahí la de los 2 clubes, o si el ente provincial o las ligas guardaron las planillas. Entonces es como un trabajo que... Y como no se paga, digamos, Claro. a veces lo haces en No. los tiempos libres, ¿me entendés? Es como lo vas haciendo cuando podés. ¿Y qué te ¿Estás genera focalizado, hacerlo? perdón, estás focalizado solamente en el fútbol o te estás o tenés alguna otra ventanita abierta? No, en un momento intenté con el básquet, pero me di cuenta de que no podía con el fútbol y dije, no, ya está. Vamos con eso. Me quedé con el fútbol nada más. No, ¿y qué te genera hacerlo? Porque vos decís, lleva mucho tiempo, tenés que tener o aprovechar en este caso los ratos libres, porque no tenés la misma cantidad de tiempo que tenías cuando por ahí eras más chico y podías dedicarle muchas horas a ir a los archivos, a buscar, a sacar fotos. ¿Qué es lo que te genera a vos para seguir haciéndolo, para seguir recolectando todos esos datos y armar todo lo que estás armando? Primero esto, yo tengo mucho aprecio por los clubes, digamos, porque bueno, en algún momento jugué y para mí, yo siempre digo, mi segunda casa fue el club, uno se va formando en la adolescencia en el club, Totalmente. entonces tengo mucho sentimiento por los clubes, por ese lugar de encuentro, por fuera de muchas formalidades de la escuela o de lo que sea, siento que hay una familia ahí, entonces... me genera eso de poder devolverle a los clubes algo, de que el día de mañana un club cumple 100 años y pueda reconstruir su historia, sus jugadores, su figura, eso sí me Hermoso. genera. Julio. Ya que habló de que jugó al fútbol, yo quería contar una pequeña anécdota, si me lo permiten. Julio es exjugador y campeón de la Liga Cultural en el año 99. Nos enfrentamos en esa final. Esa historia es muy linda porque él jugando para Huracán de Guatraché, yo para Independiente de Doblas, año 99. Can Huracán, como corresponde, ¿no? Pero ¿tenés recuerdos vivos de cuando jugabas? Sí, sí. Bueno, es más, a veces me pasa que hay jugadores que hace 4 años que están jugando en primera y me piden armar la trayectoria y no se acuerdan los goles que hicieron. Y yo pienso, yo hice los goles que hice me acuerdo de hace 30 años o situaciones y digo, Sí, yo ¿cómo también. ¿Cómo fueron? Claro, ¿cómo hace pibes que hace 4 años están jugando y no saben cuántos Ahora, goles hicieron? la pregunta que yo tengo es, ¿qué tenés más amor, por el fútbol o por el periodismo? ¿Qué te atrae más? ¿O las 2 cosas van de la mano? No, creo que yo diría el periodismo. Me apasiona mucho, pensar el periodismo, pensar cómo se va transformando, estas transformaciones de ahora, el periodismo de ahora, del streaming, Vertiginoso. de la opinión, la opinión constante, por sobre la información. Es como que son debates que yo me los voy dando, de decir, a mí me interesa, por ejemplo, mucho, soy de la bandera de el mensaje es lo más importante, por sobre quién lo dice. Y hoy es todo al revés. El periodismo lo hacen las personas. Y a mí yo sostengo de que está bueno ver notas en los diarios o en algún lado y no saber quién la hizo. Pero disfrutarla y decir, qué bueno que está esto. Me gusta mucho. Y ser preciso, Julito. Sí. Hoy sí. cualquiera dice, o sea... Sí, bueno, Sí, eso Porque esa es también otra. cualquiera... hoy se perdón, vive ¿no? del eslogan y del título y no del contenido. Claro, Sí, tal cual, sí. cualquiera practica periodismo, no iba a decir cualquiera es periodista y no es así. Cualquiera practica esta profesión y no es tan sencilla como para practicarlas cualquiera.
ahí necesitas digamos, formarte, obviamente. Sí, yo más que eso, lo que cuestiono un poco es eso, de que no hay debate de nada, que se tire el eslogan y queda dicho, y así también se trabaja en las redes sociales muchas veces. Perdón, me puedo ir un poquito volviendo a la historia, aquel primer partido de 1905. ¿Qué otros datos hay cercanos a esa fecha para empezar a reconstruir desde ese punto de partida del fútbol pampeano? ¿Qué pasó también en esos inicios? Bueno, y ahí hay como una etapa que hay un faltante, o digamos, hay algunos partidos, además de ese de 1905, porque eso salió en una nota de la Reforma, que es en base a un libro que se hizo sobre la historia del fútbol en General Pico, y hay algunos Ese partidos. partido fue 2-0 a favor de Pico. De General Pico. Después, yo lo que hice, que también me llevó un verano, que me invitaban no sé, a tomar una cerveza, y yo estaba obsesionado con eso. Encontré un archivo de la revista Caras y Caretas, que está digital. ¿Y qué pasaba? En esos inicios, los corresponsales o la gente de los pueblos del interior mandaban fotos de equipos de fútbol a Buenos Aires, a la revista. Entonces encontré, por ejemplo, fotos de Independiente Jacinto Arauz al segundo año de fundarse, fútbol de Anguil, de Santa Rosa, de toda la provincia. Encontré resultados incluso entre 1913 y 1917, que eso también... Pero me revisé todas las caras y caretas, una por una, página por página, buscando qué encontraba de Tremendo, La Pampa. Julio, en esa época, ¿qué estaba? Independiente de Arauz, Villa Menguele. Sí, Villa Menguele era un club social. Está bien, no era, porque la discusión ahí en Arauz es que Independiente supuestamente hizo primero fútbol que Villa. Sí. Pero existía en esa época, 1913-1917, existía Villa Menguele, Independiente de Arauz, ¿y qué otros clubes? No, y todos los pueblos tenían su club, que se llamaba, no sé, Guatraché Fútbol Club, Villa Iri Fútbol Club, Darregueira Fútbol Club. ¿En el norte también? Sí. Porque yo vi, creo que en Embajador Martini, que es el más antiguo de la Liga Pampeana, me parece. Martini Fútbol Club. No recuerdo bien, pero puede ser. Pero había otros clubes. Pico Fútbol Club, digamos, como legalmente es de 1919, si no recuerdo mal. Eso le dice el decano. Pero ya había antes. General Pico Fútbol Club se llamaban, equipos que tal vez no estaban legalizados, pero que existían acá en La Pampa, en Santa Rosa. El otro día, hace poquito, encontré, por ejemplo, la Liga de 1914. Sí. Autonomista, creo que el otro se llamaba Alem, después Banco Provincia. Fue una liga de 6 clubes. Que no. Y en esa búsqueda, digamos, hoy tenemos en la época moderna a Villa Menguele como el primer club. ¿Está bien? Sí. ¿Qué otros encontraste? Muchos encontraste antes. ¿Cuáles encontraste? Si es que te acordás, digo, no sé, yo te lo pregunto al aire, así medio. Que hoy siguen. No, que hoy siguen, no sé. Y bueno, No, tenés esto que sí. Recién te decía, autonomista. Eso acá de el Santa primer Rosa. clásico, por ejemplo, Sí. ahora hablamos de clásico Santa Rosa All Boys o General Sí. Belgrano All Boys. El clásico, el primero fue autonomista con Naón se llamaba. Acá en Sí, fue el la zona de clásico Santa de la Rosa. década del 10. El clásico de la década del 10 era Autonomista, Estamos Naón. diciendo Sí. 1910. Sí, claro, no 2010. Claro. más de 100 años ya. Vamos ya camino a los 115, 110 años. Sí. Bueno. Bueno, No, y y así Tremendo. como dato, ya, porque la gente dirá, mucha historia, vaya un poquito a lo actual. Después Sí, dale, aporto dale. otro que también que me gustó mucho, Defensores de Curiosidades. Cachirulo. ¿Cómo? Cachirulo, Tomá. Sí. el pueblito de acá cerquita, Sí. tenía su club Defensores al de lado de todo ahí. Cachirulo, que fue importante. Había muchos partidos de Defensores de Cachirulo. Bueno, Cuando llegaba el tren era eso, Sí. ¿eh? Pará, en Ucal Convengamos. hubo un equipo Sí. que traían a los 11 jugadores el domingo en avión, bajaban a jugar y se volvían en avión a Buenos Aires. Mirá, esa no lo tenía. El dato. Esa me la han contado en Ucal. O sea, alguna fuente hay. que chequear. Habrá que ser. ¿Eh? Eso, No, ¿sabes Bueno, qué? pero está bien, Habrá que bueno, ver pero si es pará. cierto. Hay una persona en Ucal que Sí, sabe pues. la historia de Pero Ucal. es hincha de Deportivo Ucal ese. Sí, sí, sí. Claro. Sportivo Ucal era. Claro. Ahora, y de los, no sé si Karen ibas a consultar algo, pero si no, de los datos actuales, hay muchos que a mí me sorprenden. ¿A vos alguno en general? Porque, por ejemplo, ver que un jugador
ha hecho 400 goles, como el Colo, Baldisoni, Nani, que en la Liga Pampeana también lleva. Eso es, no sé, es demasiado cantidad de goles y es así, datos muy precisos. Sí, yo creo que el Colo es el que más hizo, porque sobre todo por cantidad de partidos que había antes. Hoy en día los equipos juegan al menos 40 partidos al año. Más partidos hoy, claro. Sí, Bien. entonces se podría ya afirmar que el Colo es, porque encima lo pasó hace un par de meses, lo superó a Nani Muñoz, que fue... Hablamos de goleadores de goles en La Pampa. El Colo en La Pampa, el Nani Muñoz tiene sumado los que hizo afuera, que tuvo un paso por Pacífico y por 3 Algarrobos. Y así todo el Colo Gueles hace más goles que el Nani Muñoz. Sí. ¿Y en la Liga Pampeana tenés idea más o menos el máximo goleador en cuántos goles anda, no? No, Liga Pampeana no. Pedro Suárez hizo mucho y ahora, bueno... Que es de la Rudé, creo. Sí. Lo que pasa que en Liga Pampeana hay muchos jugadores que metían muchos goles en temporadas de 20 partidos, capaz de metían 37 goles en anterior. De Liga Pampeana tengo un recorte donde están los goleadores de cada año y yo veía que había algunos con 37 goles en 20 partidos, se metían muchos goles antes, que yo creo que ahí puede llegar a haber, puede llegar a estar el máximo goleador. Más allá de que hoy se juegan más partidos. Eso es un indicio, hay que seguir indagando, porque también está eso. En Santa Rosa, los diarios que yo consulté, Liga Pampeana no venían con autores de goles. Claro. Entonces hay que ir a la reforma. Y la reforma es como hay un nicho que todavía... está complicado. Hay que hurguear un poquito sí, está complicado entrar que se abran también a poder entender de que esto es de toda la provincia, me parece. No es que, bueno, entran a la reforma, me sacan el dato, que no sé qué. Creo que está bueno pensarlo en que... A ver, ¿las direcciones de los radios son, de los diarios son reticentes a abrir las puertas? Bueno, en particular esta que cuesta un poquito porque tiré un par de mensajes y... Lo que hay que entender, Julio, es que así como hubo escritores que han escrito la historia de La Pampa, la historia de las luchas por los ríos, un montón de cuestiones, es la historia del deporte de La Pampa, es otra parte de la historia. Si no hay tampoco... Yo no digo que la lucha por los ríos en La Pampa sea algo mucho más potente que la historia del fútbol. Sí. No voy a discutir eso. Sí, lo que digo es que también hay que darle valor a cada una de las cuestiones. Sí, es la historia de la identidad de las localidades también. Hay localidades que se enorgullecen de de las actividades deportivas que han hecho, o de los jugadores que han salido de su pueblo y llegaron. Catriló, por ejemplo, con Rulli y Félix Orte, Rulli, campeón del mundo. La Rudén, el tanque Neumann, son parte de la identidad de las historias de los pueblos y está bueno que no se pierda que esto que hablábamos hoy de la hoy en día es toda información. Mañana nos olvidamos de lo que publicamos hoy. Entonces, construir la historia también es parte de pensar más allá de la noticia de hoy, digamos. Memoria. La última, porque historia con memoria. Se nos va el tiempo, pero ¿cómo es eso de que vos identificado como Huracán de Guataraché y tu papá casi ídolo de Pampero? Contá esa historia. Sí, bueno, ya en Guataraché se sabe. Sí, pero en La Pampa no, así mi viejo fue Pampero de Guataraché, tiene, en esto que hablamos de la identidad, tiene una identidad que es... y que viene de la década del 60, cuando pasaron todos los pibes de reserva a jugar a primera de un año para otro, 19 años, 18, y salieron campeones. Entonces quedó esa identidad y Pampero siempre tuvo la identidad de jugamos con los pibes del club, los pibes hasta el día de hoy. Y mi viejo fue parte de ese equipo que sube y salieron campeones de la zona sur, estoy hablando, ¿no? Sí. Claro. En el 65, 66... fueron tricampeones 69, 70, 71. En el 79, 78 fueron campeones del sur. Bueno, en todos esos estuvo mi viejo como jugador. Después, en el 84, si no recuerdo mal, fue presidente del club y estaba. En el 96 fue campeón y era el técnico. ¿Qué hacías vos de Huracán? Esa es la pregunta. Pero bueno, como en toda familia...
la madre de Huracán, el padre de Pampero, y bueno, Hay ahí que decidir. hubo prioridades. ¿Y tu ¿no? papá no insistía? No influyó. No influyó. ¿Y qué recordás? Tengo fotos con la camiseta de Pamperos. El otro día fui y me regalaron la camiseta de Pampero del año 84. Carlitos Sí. Nieto, Sí. de Farmacia Guaterché, me regaló la camiseta y me dice, ¿te acordás la foto que tenés con esta camiseta? Bueno, te la regalo porque tengo una foto de bebé con la camiseta de ¿Y Pampero. te ¿no? recordás mucho el campeonato ese con Huracán? Digo, Sí, en realidad yo jugué más en la previa de eso, porque yo ahí ya me había ido a estudiar y venía a jugar algunos Claro. partidos. Sí. Yo jugué mucho en el 96, 97, en el primer provincial fui titular en Huracán todos los partidos, Mirá. con 17 años jugué, Ah, bien. incluso contra Costa ¿Qué Brava. jugabas? ¿Qué puesto? Era medio polifuncional. Toma, ahí Sí, tenés. si lo explico ahora van a decir Era un crack. ¿Qué haces? Era un ¿Qué crack. haces jugando? porque, por Rodrigo ejemplo, de Paul, pampeano. en el 98 yo era el enganche del equipo con 17 años en el provincial. Sí, muy bien. En el segundo torneo del año, 98 fue el que jugó Percudani. sí, en Ferro de sí. Pico. Bueno, hay una anécdota que nosotros jugaba el Pena Otamendi en Costa Brava. Sí, bueno, yo no me lo enfrenté. Y viajamos y el ruso Beck Sí. viajaba desde Hacha. Que jugaba en Huracán. Sí, y un día se le da al ruso Beck por pasarlo a buscar para ir a jugar a General Pico. Claro. Y Otamendi no iba a ir ese día, el Pena no iba a ir, estaba, no sé qué estaba haciendo, no iba a ir, y el ruso dice, dale, te llevo, no sé qué. Era del equipo contrario. Lo lleva, perdimos 5-0 y nos hizo 4 goles el Pena Otamendi. No fue una buena idea. Es buenísimo. Bueno, y Pasarlo a buscar, ¿no? El tema es cómo volvió Beck de ese viaje. Nada, pero bueno. Y después, el segundo torneo decía, jugué de stopper. O sea, pasé de jugar de enganche en el primer semestre y después jugué de 6, marcando. Después arranqué de 3. ¿Y por qué no seguiste jugando? ¿No? Una decisión. Sí, yo, esto que hablaba del periodismo del fútbol, siempre me apasionó mucho el periodismo. Desde que tenía 15 años ya sentía que iba a trabajar, porque ya trabajaba en una radio en el pueblo. Claro. Siempre me No era apasionó. compatible. Y sabía que el fútbol, era un una peligro, claro. época. Era una época, quería formarme profesionalmente en lo que me apasionaba, digamos. Un placer, la Bueno, verdad, tremendo. muchas gracias. Pero nos deja, ¿no? Una enseñanza. Para seguir hablando. Para seguir pero- hablando. Yo seguiría, imagínate. Pero bueno, son los tiempos de la tele. La verdad, te felicitamos porque es un laburazo el que haces. Realmente. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, urgente la pausa y enseguida volvemos con más. Con la pelota se juega, la pelota se escucha. Somos todos futboleros, de la Pampa al mundo entero. Con la pelota se juega, la pelota se escucha. Somos todos futboleros, de la Pampa al mundo entero. Bueno, estamos en el segundo bloque de La Pelota TV y en este caso no vamos a dejar afuera tampoco al fútbol femenino porque tenemos que hablar de un hecho particular que sucedió este fin de semana en la localidad de Castex y donde estuvieron involucrados los equipos que juegan los torneos infantiles o inferiores del fútbol femenino de la Liga Pampeana. Vamos a hablar un poquito de lo que estuvo sucediendo. Vamos a tener a una de las protagonistas, a una de las mamás de las chicas que estuvieron jugando este torneo, porque tuvo que oficiar nada más y nada menos que de árbitra. Vamos a darle la bienvenida a Mailén Silveira. Mailén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para que nos cuentes un poquito qué fue lo que sucedió. Este era un torneo que se jugaba, que se organizaba, en este caso en Racing de Castex, donde viajaban equipos de otras localidades de la provincia a participar y donde nunca llegaron árbitros para poder llevar adelante los encuentros. Así es, claramente sucedió así. Nosotros arribamos al lugar más o menos cerca de las 9 y ya se estaba jugando el primer partido sin árbitros. Los profes tuvieron que estar ahí en lugar de los árbitros y bueno, dirigir a las niñas.
Bueno, contanos un poquito desde dónde llegaban ustedes, desde qué parte, con qué club, qué clubes participaban también, porque era algo que se iba organizando obviamente para darle un poco más de rodaje. Sabemos que viene costando un poco, ¿no? Dentro de la Liga Pampeana y en el fútbol femenino en particular, que se incentiven este tipo de torneos. Entonces, que sucedan estas cosas tampoco ayudan mucho. Exacto. Bueno, nosotros veníamos de General Pico. Yo soy mamá de una nena que juega en Pico Fútbol Club. También viajaba a lo que es Ranqueles. Estuvo Racing de Castec, Matienzo, Argentino. Ellas estuvieron jugando el domingo, tanto niñas de sub-15 como sub-11. Bien. ¿Y cómo es la decisión una vez que ven que, bueno, y que les avisan también, porque desde Racing de Castec se comunican para ver qué va a suceder con el tema arbitral, ya que no llegaba nadie a dirigir? Exactamente. ¿Cómo toman la decisión, tanto entrenadores como vos en tu caso, de decir, bueno, dirigimos nosotras para que no se pierda esta jornada donde muchos de los equipos, o la mayoría de los equipos, vienen de afuera? Cuando yo llegué me encontré con esa noticia que no había árbitros. Mi hija le comentó a la profe de que yo soy árbitro y bueno, la profe se fue a dirigirse a la chica de Racing de Castell para comentarle que yo era árbitro y demás, y bueno, llegamos a un acuerdo de que estuvieron todos los clubes de acuerdo que yo asistiera a las niñas como árbitro. Pero a ver, Mailén, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Vos sos árbitra también, además de mamá? ¿Sos Sí. árbitra? Exacto. Ajá, Sí. ajá, esa es la particularidad. Lo que pasa que estabas en el rol de mamá. Exactamente. Ese día había ido como a mirar a mi hija y bueno, terminé dirigiendo los partidos. Bueno, o sea, tenías conocimiento, Claro, porque literal. claro, Sí, sí, sí. es diferente a una mamá que dice, no, bueno, lo hago para que las chicas puedan justamente jugar. Vos tenías conocimiento de arbitrar. ¿Qué fuiste, juez de línea o árbitra? En la actualidad estoy siendo juez en línea en lo que es el Chañar acá en General Pico. Bien. Estoy todos los sábados y sé estar con los veteranos en las temporadas que hacemos los martes y los jueves en la noche. Ujú. Y en su momento estuve con ligas. Igual considero, y quizás mis compañeros aquí estén de acuerdo, que es un gran error. Y como decía Karen, lo comparto, esto ayuda poco para incentivar a los chicos, a las chicas en este caso, al fútbol femenino, que hoy viene complicado en muchos aspectos. Tal cual, porque bueno, las niñas van entusiasmadas en jugar un torneo y que se les presente una situación así es como algo frustrante para ellas, y se dan como que el varón siempre tiene y la nena no, entonces, pero bueno, nada que no se pueda ir solucionando a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Lo vivieron para incorporar a las nenas? ¿Lo vivieron de esa manera las chicas que habían ido a participar? Más allá de que son categorías más pequeñas, digamos, no estamos hablando de una primera división que ni siquiera comenzó todavía en la Liga Pampeana, pero digo, ¿lo viven de esa manera, como con frustración? Algunas nenas sí, otras no, otras van a divertirse, a pasar el momento y demás, pero algunas nenas sí están más metidas en lo que es el fútbol y se sienten medio frustradas por ese sentido. Pero bueno, sacando eso, pasaron una linda jornada, disfrutaron. Te pregunto, ¿cómo ven lo que vienen, los próximos pasos para organizarse y que esto no vuelva a suceder? ¿Han avanzado en este sentido? ¿Han hablado con alguien? Los profes de cada equipo iban a solicitar una reunión para hablar con uno de los encargados de designarles árbitros, porque bueno, en esta ocasión supuestamente no habían designado, no sé si hubo un malentendido o no quisieron designar, esa parte no la sé, pero bueno, habían dicho los profes que iban a hacer una reunión para solucionar este tema. ¿Y terminaste dirigiendo el partido de tu hija o no? ¿De compañeras o amigas o de otros equipos? No, todos. El único que no dirigí fue el primer partido de las nenas de sub-15, pero el resto de las niñas de sub-15 todas. O sea, pará, Bueno, Mailén, ¿cuántos partidos terminaste dirigiendo al final? entre 4 y 5 partidos. ¿Y terminaste siendo la única o hubo algún profesor, alguna técnica o técnico que también dirigió?
No, fui yo la única que dirigía a las nenas de sub-15, yo. Y las nenas de sub-11, los mismos profes estaban dirigiéndolas. O sea que si llegabas un ratito antes, dirigías toda la categoría directamente. Sí, claro. Te quedabas a vivir ese día en Castex. Claro. Tal cual, hubiésemos llegado antes, dirigía hasta el primero, que las niñas estuvieron jugando solas. Me interesa. Ella fue a disfrutar. Eso es lo que iba a preguntarle. Ella fue a disfrutar y tuvo que trabajar. Fue a tomar mate. Y, claro, fue otra cosa. Me interesa esto de si dirigiste a tu hija y si mereció alguna amarilla, alguna expulsión. Algo de eso. Sí, me tocó dirigir a mi hija. Bueno, en estas categorías no son amarillas, sino que bien. se cobra faltas y laterales o córner. Así que, pero sí, le cobré una falta en contra y una a favor. Experiencia. Fui bastante... Es muy, es muy buena experiencia. La a favor no te digo nada, la de en contra te dijo algo o no. No me dijo nada porque, bueno, yo le dije, dentro de la cancha sos una niña y yo un árbitro. Así que ella no me dijo nada. Cobraste a favor, dice que fue casi un penal. De cerquita fue. No, en una situación metieron un gol las nenas de Pico y se lo tuve que cancelar por el hecho de que una de las nenas de Pico Fútbol lo había metido con la mano, así que bueno. le cancelé el gol. Mano de Dios. ¿Y cómo ves la evolución, si es que la hay, del fútbol femenino? Digo, tenés una nena que juega, sos árbitra, más o menos estás empapada en el tema. ¿Observás que en el fútbol femenino hay un progreso o hay un retroceso? No, hay progresos porque, bueno, está todo bastante equitativo en cuanto al tema fútbol, así que hay progresos en lo que es fútbol femenino. Bueno, nosotros lo que tenemos de información en cuanto a este torneo en particular es que obviamente se envían unos días antes cuando se organiza, se manda la información a la Liga Pampeana y allí se designan. En este caso se habrían traspapelado este torneo en particular, por eso no hubo designación de árbitros. Pero digo, habla un poco de lo que está sucediendo en una Liga Pampeana, que donde hoy están confirmados 3 equipos nada más para participar. Sí. Claro, bueno, y por 6 eso, acá, o sea, 9 en toda la provincia. por eso era la pregunta, Maylén, porque nosotros estamos notando que en el fútbol femenino hay cada vez menos equipos. Qué bueno que en las bases sí estén formando chicas, ¿no? Jovencitas. Sí, porque tal vez arrancó muy a fondo con la primera división y no tanto con las formativas, Claro. con todas las chicas que van a venir ahora, ¿no? Entonces, este tipo de torneos, digo, incentiva eso también, a que las chicas de las distintas localidades se prendan y empiecen a jugar desde más chicas. Sí, estoy a punto de decir que si esto hubiese ocurrido en el fútbol masculino hubiese sido un escándalo. Sí. Pero como ocurrió en el fútbol femenino, no es que no pasa nada, porque pasa, estamos visibilizándolo. Sí, están pidiendo explicaciones también, ¿sí? Bueno, pero bueno, más que nada era por eso que vemos que en la primera división como que ahora no hay tantos equipos interesados como sí al principio. Sí, en eso coincido. Lo que estuve observando, que no hay tantas categorías y muchas de las nenas quedan sin jugar. Por ejemplo, no sé, sub-15 son algunas, entonces quisieron implementar otras categorías para que pudieran poner más a nenas y pudieran jugar más. Y bueno, y hay clubes que no tienen muchas categorías de nenas, entonces no se presentan. ¿Y a qué crees que se debe eso? Porque incluso acá en la Liga Cultural también lo vemos, digo, muchos clubes que no tienen directamente fútbol femenino, que no, ni formativas, ni primera, no terminan participando, y es como que siempre las chicas que quieren jugar o que se quieren formar terminan recayendo en los mismos 4 o 5 clubes. Sí, ha pasado en varios torneos que se han realizado, que son siempre los mismos 4 o 5 clubes que juegan, o 3 que se inscriben a los torneos. Así que las nenas terminan jugando algún triangular, algún cuadrangular, no más que eso. Así que hay muy pocas nenas, digamos, o categorías en lo que es fútbol femenino. Bueno, lindo testimonio, hermoso gesto. Sí. Porque ya sé que es árbitra, digamos, tiene conocimiento, pero yo creo que aún no siendo árbitra
cualquier mamá, con tal de darle, ¿no?, la posibilidad a su hija de verla entretenida, jugar, hubiese oficiado Y a las Es que hubiese amigas. sido una enorme frustración que las Claro. chicas llegaran allí y no Sí. jugaran. Hubiese Claro. sido tremendo para Exacto. las pibas. Por eso, Decir, por no eso. vengo más, que voy a venir. Por eso te felicitamos, me parece excelente. Y todo gratis, obviamente, porque como árbitra que sos, cuando vas a dirigir te deben pagar, pero en este caso lo hiciste no solo por tu hija, sino por todas las chicas. Así que bueno, gracias Mailén por el testimonio. No, muchas gracias a ustedes, nada que agradecer. Y sí, se los hice por más que nada por las niñas. Hablamos con todos los profes estuvieron de acuerdo en que las dirija, así podían jugar y no hacían un viaje en vano. Claro. Así que salieron contentas las niñas y bueno, yo como mamá también, así que Totalmente. Gracias por esta videollamada. Que sigas muy bien, buenas noches. gracias igualmente, buenas noches. Bueno, nuestro fútbol tiene estas cosas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Lindo Lamentablemente. testimonio porque habla de lo que hacen también las mamás o los familiares de las chicas para verlas. Lo que somos disfrutar y jugar. capaces de hacer Sí, los sí, padres sí, por sí. nuestros Me, hijos. me quedé pensando, si hay 3 equipos que juegan en primera, en el fútbol femenino de la Liga Pampeana, y hay 6 en la Liga Cultural, yo sé que es más costoso. Liga Yo no sé provincial. si llega un momento 6 que más no, 3, 9. No, pero yo no sé si llega un momento que juegan un solo campeonato. Por eso mismo, 6 más 3, 9. es más costoso. Ahora tenés que fusionar las ligas y ya Sí. es... Ya Bueno, es un- No, bueno, que bien. formen No, y una un suerte campeonato de que- ente, me parece buena la Bueno. idea. Porque si no es Un imposible. provincial. 6 equipos acá, 3 allá, torneo de tono menor. Bueno, ahí quiero compartir estos minutos últimos del programa con un video que tenemos por ahí, vamos a ver si lo podemos observar, que tiene que ver con unos incidentes que ocurrieron el fin de semana en el partido que disputaron, ahí los estamos viendo, la Asociación Santa María y Centro Oeste en la cancha denominada El Paraíso, esto es en la calle Pilcomayo, donde antes jugaba de local el Elión. El Elión, Sí, sí. en Santa Rosa, sí. Exacto, bueno, ahí esto es acá en Santa Rosa, claramente. Incidentes que se registraron después de que el partido finalizó, ganando el equipo visitante, 2-1 Centro Oeste, y al parecer hinchas locales invadieron... Treparon el alambrado, entraron Claro. a la cancha y golpearon a los jugadores. Sí, ahí vamos a ver las Están imágenes. las corridas, ¿no? Primero las corridas y después allá empezaron los golpes. Yo sé, por información que tenemos, que hay varios informados de jugadores y eso, pero eso es más que nada una cuestión que obviamente tiene que suceder, pero lo grave es que esto suceda, que ocurra en nuestras canchas. Fíjense de qué manera se están pegando con hinchas que nada tienen que hacer ahí, y yo supongo que de alguna manera hay que actuar para que esto no vuelva a pasar. Mirá mirá No, por eso, se treparon, trompada o sea, se treparon por el alambrado. Sí. Hay que ver también el tema de los estadios, la seguridad en los estadios. Es un tema, me parece, mínimamente para revisarlo. A prestar atención, porque el que entra a una cancha invadiendo, superando un alambrado, bueno, pues es capaz de cualquier cosa, para mí. Sí, claro, y además, este tipo de incidentes pueden obviamente lesionar a los jugadores. Yo creo Pasó que No sabes parte- dónde termina. Hubo una particularidad. Los jugadores locales de la Asociación Santa María terminó el partido y le fueron a reclamar al árbitro. ¿Está bien? Al árbitro no lo tocaron. era contra los jugadores. No lo tocaron al árbitro. O sea, le fueron a reclamar, pero no hubo ni siquiera intento de agresión, nada. Sí entraron los hinchas y fue con los jugadores visitantes, con los jugadores de Centro Oeste. Lo que me parece es no escapamos a la realidad de lo que pasa en general en el fútbol, porque incidentes lamentablemente los hay. Lo que no tenemos es que normalizar este tipo de situaciones. Y además, Fabri, convengamos que no pasa todos los días, que la gente se trepa el alambrado y entra a la cancha. No, Es por decir, eso. una cosa que haya incidente y otra cosa que se trepen en un alambrado, mucho, y entren en la cancha a hacer lo que hicieron en este partido. Bueno, es un tema que nos debemos para debatir acá, ¿sí? En este lugar, que es justamente este espacio para poder conversar, Porque debatir y tratar de... Las canchas tienen que estar habilitadas, resolverlo. tiene que haber habilitación municipal. Pero si jugaron es porque está y habilitada, está bien, pero no hay dudas. por eso digo que hay que revisar, por lo menos revisar. No digo qué decisión tomar, no me corresponde, pero sí revisar la seguridad en las canchas, las medidas de seguridad, cómo están los alambrados, si están en condiciones. si ¿Hubo están en alguna condiciones. reunión el año pasado, Claudio, creo que vos estuviste en la Liga Cultural hablando del tema de la violencia? No avanzamos un centímetro.
Bueno, lo vamos a tratar seguramente en algún otro programa, en algún otro jueves, en este espacio que tenemos todas las semanas a las 22 en la televisión pública pampeana. ¿Nos vamos? Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene Muy bien. volvemos. Gracias a todos. Buenas noches. la pelota se